Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes, Bis. Ay, buenas tardes, ¿verdad? Tienes razón. Buenas tardes. Vamos a esperar que se terminen de conectar tus compañeros. Vaya, ¿y esos días basadino que hay? Hoy día es un día, ¿qué? Un día auradino. Hoy es de Pachamama, Madre de la Tierra. Ah, mira, ¿y cómo sabes eso? Cuéntame. Lo iba a ver cómo se hacen las estas de Pachamama, la Madre de la Tierra en TikTok. ¿Has visto? Sí, es verdad. 1 de agosto, tienes razón, Dulce. En TikTok, o sea, se estaba viendo en TikTok. Mira, pues es bueno, ahí se aprenden cosas buenas, ¿ves? Muy bien, Dulce. Ahora le vamos a poner un video, ¿ya? A tus compañeros para que también vean. Como hoy día nos toca personal, entonces, perfecto. A ver, vamos a esperar unos minutitos que se terminen de conectar. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, buenas tardes. Un ratito. Vamos a dar unos minutos, a ver. Buenas tardes, Kenai también. Muy buenas tardes. Vamos a darle un minutito más, si no ya empezamos nosotros. Ya está. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a pasar la asistencia, ya se irán conectando sus compañeros. Ujú. A ver, vamos a ver por aquí. Ya está.
Ya está. Bien, primero nos toca comunicación, bien, y vamos en el tema número 2, el siglo del oro español. Bien, vamos a hablar ahora de literatura. Bien, literatura. La clase pasada habíamos hablado del uso de las mayúsculas, de la importancia, y hoy hablaremos del siglo de oro español. Voy a compartir la pantalla porque quiero ver, que vean un video. A ver. Ujú. Ya. Ujú. Oportunidad hablaremos del siglo de oro español. El fenómeno conocido como siglo de oro ocurrió en España entre los siglos XVI y XVII y no tiene paralelos en la historia de las literaturas europeas. Durante este periodo, un florecimiento irrepetible de la poesía, la narrativa y la dramaturgia hispánica dotó al castellano de una asombrosa cantidad de obras maestras que tuvieron una gran influencia en el mundo y cuya vitalidad perdura incluso en la actualidad. La duración de este siglo suele situarse entre la coronación de Carlos V en el año 1516 y la muerte de Calderón en el año 1681, aunque los más estrictos prefieren acotarlo entre los años que van desde el nacimiento de Cervantes en el año 1547 hasta la muerte de Quevedo en el año 1644. Como quiera que fuese, es evidente que el llamado Siglo de Oro coincide con todas las etapas más ricas del momento histórico español y con el mayor protagonismo que el país haya tenido nunca en el mundo. La consolidación de los viajes del descubrimiento y del imperio ultramarino, los grandes reinados de Carlos V y Felipe II, la sustitución de la Casa de Austria por la de los Borbones y por consiguiente un periodo de reflexión y desasosiego que desembocaría en la decadencia, como era esperar. Este proceso no fue unitario ni puede escribirse en una sola dirección o escuela. Abarca desde la gran revolución poética garcilasiana hasta la polémica entre los conceptistas y culteranistas durante el apogeo del barroco, y pasa nada menos que por la aparición de las dos partes del Quijote y el triunfo de la propuesta del Teatro Nacional encabezado por Lope de Vega. A partir del petrarquismo, la superior concepción poética italiana no deja de evolucionar en dos principales aspectos, en lo formal y en el fondo. En lo formal, con la investigación del endecasílabo aplicado a diversas estructuras, soneto, terceto, octava real, etc. Y en el fondo, con la incorporación de las novedades del pensamiento renacentista, la armonía, el recurso a lo mitológico, el prestigio de la vida bucólica, que hallará precisamente en la poesía, al itálico modo, su vehículo más natural de expresión. Esta revolución transformará la totalidad de la lírica europea en el siglo XVI, y España será su cabecera de puente, con un cuarto de siglo de anticipación a través de la obra sobre todo teórica del catalán Juan Boscán y del genio de su amigo toledano Garcilaso la Vega. La breve producción Poeta Guerrero llegó a ser literalmente divinizada con el paso del tiempo. Es una de las que mayor influencia han ejercido en la poesía posterior europea, en la que cada de tantas generaciones se descubre nuevamente. También, a su sombra, crece la obra de poetas tan notables como Diego Hurtado Mendoza, Gutiérrez de Cetina y sobre todo Fernando de Herrera, el poeta que nacionaliza definitivamente los aportes italianizantes de la lírica castellana y que abre el camino del culteranismo que llegará hasta Góngora. Una alta especialidad de la literatura castellana está constituida por los autores denominados místicos, cuyas figuras centrales son Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Fray Luis de Granada. Este último es el precursor del género y el único de los cuatro que no fue poeta, aunque la justeza insuperable de su prosa, de la que sobresalen ejemplos como Guía a Pecadores, escrita en el año 1556 y empleada en el año 1567, y Introducción al símbolo de fe, escrita en 1582, le hayan ganado un merecido lugar dentro de ellos. El ejemplo más alto de la mística ejercida en la vida práctica es la de Teresa Cepeda y Ahumada, la santa abulense
que adoptó en religión el nombre de Santa Teresa de Jesús, pese a que es conocida por él en su ciudad de origen. Es la autora de una sola decena de poemas y canciones, aunque muchos se le han atribuido. Su prosa de hondo realismo poético, transparente y enriquecedora, como pocas en la lengua castellana, le ha otorgado sin embargo un lugar entre los mejores poetas de su tiempo. La obra de la Santa culmina en el castillo interior de las Moradas, paradigma de sencillez y profundidad aún en un tiempo de descripción de la experiencia mística, y en el excepcional libro Su vida, que muchos críticos no han vacilado en ponerle a la altura de las confesiones de San Agustín. Fray Luis de León es sin duda el espíritu más equilibrado y clásico de entre los grandes místicos españoles, y el escritor es el que llegan a su culminación las virtudes del Renacimiento. En los 40 poemas que nos han llegado de él brillan la armonía de la forma y la nobleza del contenido, como los célebres Vida retirada y Noche serena, virtudes que se hacen extensivas en su prosa, en la que sobresalen el magistral de los nombres de Cristo y de las famosas traducciones anotadas que valen por tantas obras de creación. La cumbre del misticismo español, y para muchos del occidental, es Juan de Yepes, canonizado posteriormente con el nombre San Juan de la Cruz. Pocos ejemplos hay en la literatura universal de una obra tan breve como intensa, ya que está sustentada básicamente en 3 poemas que suman un total de 51 liras, estrofas de 5 versos, generalmente rimadas A, B, A, B, B, que fue también la estructura favorita de Fray Luis. La noche oscura del alma, el cánico espiritual de la llama y el de la llama del amor a la vida, aunque distancia de las cumbres su poesía menor, 5 canciones, 10 romances y 2 glosas a lo divino, se beneficia del excepcional talento lírico de su creador. Caso curioso, su prosa también ha sido de gran intensidad y belleza, y casi exclusivamente una explicación de poemas mayores, lo que ha sido de gran provecho para sus posteriores. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del siglo del oro español. En el próximo video continuaremos con la segunda parte y espero les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de el siglo del oro español. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, o buenas tardes, perdón, buenas tardes. A ver, voy a pasar por aquí la asistencia. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por aquí, aquí, aquí. No se olviden de enviar sus tareas también. Ujú. A ver. Vayan sacando su cuaderno, vamos a copiar. Ya esto de acá es RM, RB y ciencia. RM, RB y ciencia. Ya está. Y el otro es comunicación. Comunicación. ¿Dónde está? Comunicación, matemática y personal. Ya está. Listo. Bien, entonces estamos ahora. Semana 2. Luz no está. Ah, pero ya me justificó. Kenai sí. Brian no está. Dulce sí. Jeffrey también. Areli no está. Anderson no está. Y Andrix sí. Ya está. Voy a poner ahorita en el grupo quiénes están. Ya está. Listo. Ya. Ahora sí.
Entonces, como les decía, ya vamos a entrar a hablar de literatura, ¿sí? Por favor, saquen su cuaderno para que puedan copiar. Solo vamos a copiar una parte. Es Recuerden de que comunicación. comunicación, sí, mismo comunicación, ahí mismo vamos a trabajar esto. Ujú. Este, siglo de oro español. ¿Dónde está Manuel Cuarto? Ya. Uy, no se me ve nada, y ahora sí. Un resumen, nada más van a copiar, ¿ya? Ujú. Un mapita conceptual, así que saquen su, su cuadernito. Ya está. Comparto la pantalla, su regla también tengan a la mano. Ya está. Ya no estoy compartiendo. Ahí está. A ver, un momento. El grande. Ya, ahora sí. Eso. Eso vamos a copiar. Y no tengo regla. Ya, entonces busca algo recto para que puedas con eso hacer las rayas, porque si no te va a salir chueco. Michi, no me alcanza la hoja. Ni siquiera horizontal, de forma horizontal tampoco. Ah, ok. A ver, Lo voy a hacer. ok, ok.
Ya. Bueno, entonces mientras van acabando de copiar, el siglo de oro español se va a desarrollar en España. Bien, la etapa del esplendor cultural de España tiene dos etapas sucesivas. En dos etapas se va a dividir esta. Como vemos, dentro de la literatura vamos a encontrar poesía, narrativa y teatro. Y estas van a ser las tres en las cuales se va a destacar el siglo de oro español. Estas dos etapas del siglo de oro español va a ser primero el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento va a ser entre el siglo XVI y el Barroco entre el siglo XVII. La influencia de la Iglesia en esta Edad Media se trastacó con el desarrollo de la burguesía y el humanismo. ¿Qué quiere decir esto? En este periodo de la historia, porque para entender un poco de literatura tenemos que saber de historia universal, la Iglesia era la fuente de todo. La Iglesia era en quien intervenía en factores políticos, en factores económicos y también en la educación. La Iglesia era quien decidía qué libros leían y qué libros estaban prohibidos en ciertos territorios. La Iglesia era quien designaba a los reyes, porque recuerden que en este periodo quienes van a gobernar eran reyes. ¿Y esto qué tiene que ver con la literatura, Miss? Muy bien. La influencia que va a tener la Iglesia va a hacer que surjan nuevos pensamientos. Personas que no estaban de acuerdo con las ideas de la Iglesia católica, cristiana, que en ese entonces fuese profesada la gran mayoría, y con las restricciones que esta daba. Así va a surgir el humanismo. El humanismo es el periodo en donde el hombre va a ser el centro de todo. Seguro ustedes han visto la imagen de un hombre con brazos abiertos, piernas abiertas, ¿no? Habrán visto varias películas de eso. Ya, esa es la imagen representativa del humanismo, que identifica al hombre como centro de todo. A partir de él, del hombre, surge todo, se va a hablar de repente desde la creación, eh, cómo el hombre adquiere conocimientos, lo importante que es que el hombre aprenda, ¿no? ¿Y cómo van a aprender? ¿De dónde surge esto? ¿Cómo se va a expandir el humanismo si es que estaban prohibidos, si es que estaban limitados? Muy bien, a través del comercio. El comercio era quien traía de un país información a otro país. Así. Los comerciantes eran los principales fuentes de información, como los medios de comunicación hoy en día, algo así. Bien, entonces así se va a empezar a extender por toda España el siglo de oro español. Ahora, el Renacimiento va a empezar en Italia. Bien, en Italia. Cuando ya hablamos del siglo de oro español, como parte principal, como el inicio de todo este siglo, hemos dicho que inicia en Italia, ¿no? Con el Renacimiento. El hombre renacentista, a diferencia del medieval, de la Edad Media, estuvo sometido a la gran disciplina de la Iglesia. Es un hombre que aspira a la independencia espiritual y el Renacimiento es una afirmación del individualismo humano. Por un lado, tenemos que el hombre quería pues ser aceptado por Dios, quería que Dios perdonara sus pecados, quería seguir a la Iglesia. Por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos al hombre, el humanismo, ¿no? Las ideas del humanismo, que quería ser independiente, que quería ser libre ideológicamente, quería ser libre de elegir qué estudiar, qué no estudiar, qué conocimientos adquirir, qué no, ¿no? Entonces eso es el humanismo. Ahora, en el siglo XVI fue desde todo el punto de vista de gran importancia para la historia de España. La grandeza de aquella época se debió en gran parte al auge de la vida política. Bien, recordamos que España empieza a crecer porque ellos conquistan parte de América, ¿no? Desde Centroamérica hasta América del Sur. Gran parte de América del Sur y de Centroamérica les perteneció, como por ejemplo México también. A partir de ello y de todo lo que ellos fueron recaudando como oro, plata, ¿no? Todas las riquezas de los incas, los mayas, por ejemplo, que era allá en México, empiezan a recaudar, ellos se hacen más poderosos, porque en ese entonces tenía la idea del mercantilismo. ¿Qué quiere decir mercantilismo? A más ingresos económicos, a más oro, más plata,
tú eras más rico, eres un país rico. Entonces España tenía todo eso porque los países que ellos habían conquistado, o el territorio que habían conquistado, era rico en estos elementos. Bien, creo que Brian está queriendo entrar, pero creo que tiene problemas con el internet. Ya. Ahora, en poesía, como vemos, se enmarca en el culteranismo y conceptismo. En el culteranismo va a estar representado por Luis de Góngora. Bien, Luis de Góngora. Y por conceptismo va a estar representado por Francisco de Quevedo. La poesía va a tener cierta... A ver, ahí está Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Brian, tómale una foto y ya tus compañeros están terminando de copiar. Recuerden que la poesía, primero, tiene una forma de escritura, que es con versos. ¿Bien? Parece como una canción. Algo así es la poesía. La narrativa es como las historias, como cuando uno lee un cuento, así, tal cual. Bien, no hay personaje, no, simplemente hay, claro, personaje, pero no es como el teatro que te dice, ¿no? Juana dijo tal, Manrique dijo tal, no. En la narrativa es todo corrido, como lees tu cuento de la Caperucita y había una vez una Caperucita que está ahí, todo te cuenta ya, esa es la narrativa. En el teatro sí está dividido por personajes, por escenas, ¿no? Escena 1, en el cuarto de María. María, 2 puntos. ¿Qué es lo que dice María, no? Juana, ven aquí. Juana, 2 puntos. Dime, María. Entonces, cada personaje tiene un fragmento de lo que debe decir. Entonces, poco a poco vamos entendiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, poesía, narrativa y teatro. La narrativa se caracteriza por la burla a la caballería. Y acá vamos a tener, quien va a sobresalir a esto es Miguel de Cervantes Saavedra. Y en el teatro se va a caracterizar por la pluralidad de temáticas, eso quiere decir variedad. Acá tenemos dos, López de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Algunas escuelas italianas que van a surgir, porque recuerden que esto se va a iniciar en Italia. A ver un ratito que se acá. Ya. Entonces, en la escuela italiana, Garcilaso representa la poesía de la edad de oro español. Bien, el apogeo de la lírica dentro de los cánones del verso. Acá tenemos que van a destacar 2 estrofas italianas. Bien, el soneto y la octava. ¿Qué quiere decir el soneto? Que se va a utilizar a partir del siglo XIII en Italia y está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. En la poesía se divide en octetos, em, tercetos, ¿no? Lírica, de acuerdo a cuántas estrofas tiene, ya por la cantidad de estrofas. El soneto, entonces, está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos, con predominio en la utilización del verso de 11 sílabas. La octava real o octava rima, compuesta por 8 endecasílabos en decanedos. Y el terceto, estrofa usada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Ahora, la Divina Comedia nos habla de las etapas que va a pasar el hombre para llegar al cielo y para llegar al infierno. Es una obra clásica, viene en exámenes de admisión y es muy conocida, seguro ya ustedes la han escuchado. Bien. Te habla de todas las etapas, ¿no? Por ejemplo, según la Divina Comedia, nosotros nos encontramos en el purgatorio, ¿no? Acá es el purgatorio, nosotros estamos en purgatorio. Cuando nosotros vamos a morir, vamos a pasar al cielo, pero para llegar al cielo hay etapas que tenemos que cruzar. Y si es que nos hemos, ¿no?, portado mal, hemos cometido pecados, vamos a ir al infierno. Y para llegar al infierno también hay etapas. Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos que eran ávaros, también los vamos a encontrar en el infierno, en una etapa del infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso trata la Divina Comedia, ya de Dante Alighieri.
Los que recién han entrado, por favor, tómenle una foto que ya sus compañeros están ¿Y nos acabando. copiamos eso? Sí, Are. Ujú. A ver, ¿Brian entró? Sí. Brian, sí te había estado aceptando, sino que creo que tenías problemas con el internet porque me parecían 3 Brian cargados. Ya. Areli, pero tómale una foto porque ya vamos a acabar con esta parte. Tómale una foto. Ya. Entonces creo que ya todos terminaron. Dulce acabó. Yanay acabó. Jeffrey. Ya acabé mis. Sí, muy bien. Entonces veamos por aquí. Vamos a ver la biografía de Francisco Quevedo. Ahí está. Estás contando los segundos hasta que pueda saltar el anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no? Ambos eran poetas. El siglo de oro es un periodo impreciso. Generalmente se dice que duró casi 200 años, pero para efectos históricos, y como suena bien, se le sigue llamando siglo a pesar de todo. En este periodo, en España se vivió un gran desarrollo en todos los estratos de la sociedad. Tras la anexión de las nuevas colonias, en España se vivió una época de prosperidad económica y orden político en el que las artes y la literatura en particular tuvieron un gran auge. Se publicó la novela cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a través de la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Apareció el teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y en la poesía, entre muchos otros, resultaron célebres las figuras de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo. Y por supuesto, la legendaria enemistad que unió sus firmas en la universalidad. Luis de Góngora y Argote, nacido en 1561, fue un poeta cordobés que creó la escuela del culteranismo. Culteranismo significa una corriente literaria barroca que aboga por intensificar la expresión alejándola del equilibrio y la claridad clásica. En otras palabras, acrecentar el uso de figuras retóricas para exprimir todo el significado de una frase. Por el contrario, por ese entonces se hablaba de un joven poeta llamado Francisco Gómez de Quevedo Villegas, perteneciente a la baja nobleza, que era reconocido por ser uno de los más grandes defensores del conceptismo. El conceptismo, o sea, el ir al concepto, ser conciso según la máxima, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Se han dicho muchas cosas de cómo se originó la rivalidad entre Góngora y Quevedo. Algunos sospechan que todo empieza porque el joven Quevedo pretende ganar notoriedad atacando a Góngora, siendo este ya un poeta mayor y consagrado. Pero lo cierto es que todo se remonta al momento y lugar donde ambos poetas se conocen. Quevedo y Góngora coincidieron en Castilla buscando mecenas en la corte, dígase, gente de poder que los mantuviera para poder dedicarse de lleno al arte. En una de sus presentaciones, Góngora avisoró pasmado cómo Quevedo venía haciéndose un nombre satirizando el enrevesado estilo de Góngora y el culteranismo. Muy enojado, pero conservando su estatus de poeta consagrado, Góngora optó por no irse a los golpes ni a los insultos y en cambio dedicó unos versos a Quevedo.
musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. Quevedo, por su parte, respondió con un magistral soneto. Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira en mis enojos de qué cosa tan sucia hayan limpiado. No los tomé porque temí cortarme por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni los quise leer por no ensuciarme. Así ya no me espanta ver que pudo entrar en mis mojones a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Góngora, que para ese entonces hablaba de Quevedo como Quevedo, prosiguió. Anacronte español, no hay quien nos toque, que nos diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de rope. ¿No imitasteis al terenciano Lope, que al Belerofonte cada día sobre sus huecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Entre ellos no se Por atacaban, fin, Quevedo a través de continúa versos. haciendo uso de la sátira. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara La medio sátira viva. es una especie de burla, pero no directa. Bien, por ejemplo, era así una vez un hombre a una nariz pegado. ¿Por qué? Porque en este caso el personaje tenía una nariz muy grande. No era tan grande que él quería destacar que era más grande que su cara. Bien, por eso dice, era así un hombre a una nariz pegada. Érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, eran 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Y así, entre muchos versos, décimas, sonetos y versos libres, ya quedará al gusto del lector decidir quién ganó esta justa literaria. En todo caso, y al margen de que ambos poetas tomaron caminos distintos, siempre será de alabar que incluso en su peor faceta, Góngora y Quevedo supieron darnos tanta buena poesía por leer. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal o a seguir. Entonces, ellos fueron Góngora y Quevedo, dos grandes poetas de la época, bien, que entre ellos pues se atacaban a través de la sátira. Ahora, sigamos viendo por aquí. Vamos a nuestra ficha. En la página, a ver, es la página. ¿Dónde está? Voy a volver a cargar. La hoja no lo tengo. Uy, aún no, Andrick, tienes que sacarlo, ¿ah? Si no, ¿cómo voy a ponerle sus tareas? Ya. Página 5. Bien, todos se ubican en la página 5. Vamos a la página 5. Ahí está, muy bien. Ahora, entonces, como vemos, el siglo de oro español va a ser desde el Renacimiento hasta el Barroco. La Edad de Oro español desde el Renacimiento, el siglo XVI, hasta el Barroco, el siglo XVII. La lírica en la Edad de Oro. La escuela italiana va a estar pues denominada, recuerden que hemos dicho que se va a originar, va a iniciar en Italia, y vamos a tener como inspiradores a Juan Boscán y a Garcilaso de la Vega. Bien, un escritor que hasta el día de hoy es muy reconocido, Garcilaso de la Vega. De hecho, hay universidades, hay colegios con el nombre de este literato. Escuela Salmantina. Acá tenemos a Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos van a estar orientados también al tema religioso. Bien, al tema religioso. Segunda mitad del siglo XVI tenemos a Fernando de Herrera, más conocido como el Divino. Bien, el Divino. Ahora sigamos por aquí. Tenemos en la etapa del Barroco a
la Escuela Conceptista Francisco de Quevedo y a Villegas. Y tenemos también en la Escuela Culterana a Carrillo de Sotomayor como el iniciador de esta época, y a Luis Góngora y Argot. Bien, veamos por aquí. Seguimos bajando. El siglo de oro español o española, ¿no? En la literatura española comprende casi 2 siglos, recuerden, desde, hablamos Renacimiento hasta el Barroco. Bien, hasta el Barroco. ¿Qué más nos dice? A ver, sigue leyendo, por favor, Areli. Hasta aquí, hasta Barca. Hasta Calderón de la Barca amarillo. Todo lo de amarillo. A ver, por favor. Me hizo un rato es que no me carga la pantalla. Ya. Ahora sí. Ya. Ya. Todo lo de amarillo, ¿verdad? Así es. Ya. El llamado siglo de oro de la literatura española comprende casi 2 siglos, extendiendo desde el siglo, no sé qué siglo es. Desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVII. Ajá. Ok. Construye la época de mayor gloria de las letras hispanas y uno de los periodos más productivos en la historia universal de las letras. Su inicio coincide con la unificación de España, la fijación de la lengua castellana, el descubrimiento de América y el influjo de humanismo italiano. Los autores del siglo de oro crearon una literatura consciente de sí misma y de las posibilidades y límites del lenguaje que con ellos se enriquecería en formas y vocabulario. Se interesaron por la recuperación del pasado heroico de la península al tiempo del Renacimiento y por entender a las inquietudes de la filosofía Barroca. barroca. Fruto de este empeño fue el teatro, deudor de las innovaciones, a Lope de Vega y llevado a su cúspide de las grandes obras de Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Ajá, muy bien. La unificación quiere decir cuando Italia va a juntar todo. Estaba dividido. Italia estaba dividido. Hoy en día pues tiene la forma de un zapatito, ¿no? Antes estaba dividida. Hasta que unen todo. Por eso dice unificación. Todos estos estados se juntan y forman una sola nación que vendría a ser Italia. Bien. A ver, ¿qué sigue, por favor, Kenai? Desde aquí hasta respectivamente. Color verde. Los, me- los metros italianos fueron adaptados a la lírica castellana por Juan Boscan y Garcilaso de la Vega. Y la temática del siglo de oro se vio marcada por una reflexión sobre el amor, en medio de la doble búsqueda del hecho poético en la complejidad de los cursos literarios y en la penetración de las ideas. Aparecieron las escuelas de la Salamanca y Sevilla, y posteriormente las tendencias enfrentadas del culteranismo y conceptismo, representados por Luis de
Góngora y Francisco de Quevedo, repet- respectivamente. Muy ¿Listo, bien, Miss? muy bien, muy bien. La narrativa de estos tiempos, cuya novedad fuera anunciada por la tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando Rojas, reemplazó el héroe por el antihéroe y al idealismo por el realismo de la picaresca, tendencia que incluyó al texto anónimo. ¿Qué quiere decir la picaresca? Les comento. La picaresca quiere decir personajes normalmente pobres, usualmente va a ser de condiciones bajas, que van a salir adelante, que van a lograr un mejor estatus económico trabajando para algunos señores, ¿no? En este caso le van a llamar así, señores, ¿bien? Van a ser sus amos, ellos lo van a llamar como amos, como una especie de esclavitud. Pero ellos van a ser pícaros porque van a saber cómo influir en los amos para poder conseguir lo que ellos desean, ¿no? Por eso hoy en día te dicen, uy, eres un pícaro, ¿no? Porque eres muy hábil, astuto, ¿bien? Entonces, de eso se basaban las novelas picarescas, ¿bien? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque el día jueves nos seguimos hablando para completar nuestra ficha y hacer también nuestra tarea porque solo envíen la fotito. Ya, ahora nos vamos a matemática. Vamos a matemática. Nos vemos en matemática.